UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Aquí estamos en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso con el programa Activamente. Estamos en este domingo espléndido, domingo 14 de noviembre. Ya estamos finalizando el año, estamos espectacular. Ya tenemos más de 60 podcasts de salud mental ya grabados. Somos, orgullosamente lo digo, Activamente es desde la pandemia, de las instancias de radio o instancias que trabajamos con podcast y en salud mental, somos los que más tenemos podcast en este momento y estamos haciendo este trabajo de difusión de la salud mental y el bienestar. A todos los auditores les recuerdo que nos pueden visitar en nuestra página www.sabiasalud.cl y en menos de un clic va a poder conversar con nuestros profesionales para poder tener, digamos, una orientación y una atención, digamos, en el área de la salud mental y el bienestar. Ahí se puede encontrar nuestro flamante, digamos, Nicolai, que es nuestro psiquiatra que está acá en Chile, lo tenemos acá en Chile. Hola Nico, ¿cómo estáis? Hola Salva, muy bien. ¿Cómo Muy bien, llegaste? ¿cómo estás tú? No, Machucado pero completo. Machucado pero completo, excelente. Sí. Bueno, y también tengo que recordarles también a los auditores y a las personas que nos están mirando que también tenemos un Instagram, que es @sabiasalud, que también nos pueden visitar ahí y nos pueden, digamos, ¿cómo se llama? Pueden dialogar con nosotros. En el día de hoy, y vamos a seguir pasando algunos avisos, en el día de hoy tenemos una estupenda invitada, Constanza Iturriaga. Ella es licenciada en Filosofía de la Universidad Andrés Bello, es docente universitaria y terapeuta, hace análisis existencial que proviene de la logoterapia, hay una continuidad ahí que la vamos a conversar, y es especializada en terapias de duelo por pérdida y separaciones. Sabemos que de alguna forma la pandemia ha catalizado cierto proceso y también hemos estado como en un duelo permanente y abierto, donde hemos tenido que acomodarnos y reacomodarnos constantemente, y esos reacomodos y reacomodos también son una vivencia de duelo. Bueno, dicho esto, ¿cómo estáis, Nico? De nuevo te voy a preguntar, ¿cómo estáis para el día de hoy? Hoy día muy bien, contento y bastante entusiasmado con el tema de hoy. Creo yo que, como tú bien lo estabas resumiendo, hemos vivido constantemente en una etapa, digamos, de reestructuración de nuestra experiencia, y esto, por supuesto, que nos exige soltar y hacer un poco lo mismo que tenemos que hacer en procesos aún más drásticos como los que el duelo implica. Así que creo que es un tema sumamente tingente. Bien. Y querida Constanza, ¿cómo estás? ¿Qué sientes en este momento que estamos acá Activamente en este programa de salud mental y bienestar? Bueno, primero que nada, hola, Salvador, Nicolai, un gusto estar acá. Muy contenta estoy porque creo que es súper importante hablar del duelo. A veces como que la gente le tiene miedo, entonces como que darle visibilidad a todo lo que significa el duelo, creo que es muy importante. Y también quitarle un poco la gravedad. O sea, es un tema que por supuesto genera dolor, sufrimiento, como dice el nombre, pero no por eso tenemos que tenerle ese como rechazo, ese temor, esa gravedad, ese peso, ¿no? Entonces, mientras más se hable, creo que se acerca la muerte también, ¿no? Entonces, es bueno, pienso que es súper bueno. Muy contenta de poder estar acá. Excelente. Bueno, para los que nos están escuchando, y haciendo un poquito, vamos a contextualizar un poquito este tema. En psicología, en psiquiatría, hay distintas escuelas. Cada una de esas escuelas tiene su propia teoría, tiene su propia metodología, su forma de operar la realidad, tiene su propia ética, tiene su propia ética, y también tiene su propia apuesta de valor, ¿ya? Entonces, Constanza es de una escuela que a mí me gusta mucho, que son de estas escuelas existenciales. Tú me puedes hacer las correcciones, Constanza. Es de la escuela existencial, una escuela que surge, digamos, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenemos esta crisis tremenda, digamos, humanitaria, con una base filosófica que tiene que ver con que los seres humanos estamos arrojados al mundo y tenemos la capacidad de poder decidir cómo queremos estar. Por lo tanto, un enfoque tremendamente responsabilizador y no victimizante. Eso me encanta. Exacto. Y no victimizante. Y en Perfecto, eso, sí. y en eso
tenemos una continuidad, digamos, entre Víctor Frank, que digamos que inaugura, digamos, esta escuela, digamos, existencial, La logoterapia. la logoterapia, hasta llegar al análisis existencial que nos va a contar, digamos, la Constanza. Entonces esto me entusiasma mucho, me entusiasma mucho, la verdad, este tema. Es del verbo bonito, hay una frase muy linda que dice, si uno encuentra los para qué en su vida, en su existencia, si encuentra los para qué estoy en esta vida, fácilmente puede encontrar los cómo, los cómo. Te tiro esta insinuación, Constanza, que sentís, que pensáis, digamos, de esta introducción y qué significa para ti esta corriente. Bueno, es tremenda porque así como tú lo mencionaste muy bien, ¿no? Esa introducción está perfecta. El tema de la responsabilidad tiene todo que ver aquí. Entonces nosotros no somos víctimas, podemos hacer, incluso con un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico de trastorno de personalidad. Uno dice, bueno, hay un diagnóstico, entonces, chuta, no es tanto quizás lo que se puede hacer, o bueno, depende de la línea, ¿no? Pero no estamos frente a un determinismo. Entonces también el concepto de libertad surge nuevamente y la posibilidad de hacerle frente a la psicodinámica, incluso a las patologías, ¿no? Entonces eso es súper importante en esta línea. Y ese margen de libertad es lo que a mí primero me encantó, ¿no? Como salirnos un poco del determinismo y ver que incluso, y lo vemos incluso con Viktor Frankl, que es el antecedente del análisis existencial, vemos que incluso estando en un campo de concentración, porque él estuvo en Auschwitz, él pudo encontrar un sentido en eso, ¿no? Entonces ahí te habla del gran margen de libertad. Este concepto, bueno, surgió mucho antes del análisis existencial ligado a la psicoterapia, ¿no? Pero con Frankl como que yo siento que se instaura bastante, o sea, en un caso tan extremo como ese. Y Frankl tiene una cita muy rica, que a mí me encanta, y es como, al hombre le pueden quitar todo, incluso hasta las últimas de las libertades humanas, pero no le pueden quitar la capacidad de decidir. De ahí va, ¿no? Creo que esa última parte, no sé si es literal, pero es así, la idea, ¿no? Sí, Constanza, es tan notable, déjame hacerte un pequeño feedback, que cuando él lo plantea en el campo de concentración, él dice, bueno, la única certidumbre en el campo de concentración es la muerte, porque la muerte está ahí asomada todo el tiempo y podemos morir o en la cámara de gas o podemos morir quemados. Pero inclusive en la misma muerte, y a esto me costó mucho a mí entenderlo, inclusive en la misma muerte yo puedo elegir cómo morir, si muero con la frente en alto o muero triste. Entonces inclusive en la situación más extrema tenemos esta capacidad de decidir cómo lo vamos a vivir y cómo podemos estar. Eso, Constanza, a mí me dio como vuelta al cerebro, no sé cómo explicarlo, es muy potente y bien responsabilizador, no sé cómo lo sentiste. Eso, justamente como lo dices tú, o sea, eso fue lo que primero me enganchó con el análisis existencial y con la logoterapia, pero cuando yo llegué, que claro, yo tengo un postítulo, pero también tengo un magíster en esta línea, fue justo una generación de magíster que se hizo en esta línea, y yo la agarré y fue la única, entonces ahora está solamente el postítulo. Y en este magíster también lo que me encantaba era la posibilidad de profundizar, por una parte la teoría, pero por otra parte la posibilidad con gente, ¿no? Con el caso a caso, como que no quedarnos con eso, con esa reactividad, con la psicodinámica, con esto cerrado. No hay posibilidad, no hay margen donde yo pueda elegir si yo tengo un trastorno, por ejemplo, un trastorno borderline, ¿no? Estoy como casi condenada, y entonces nosotros como que hacemos frente a esto. Y esa posibilidad es algo que cura, yo siento, que aliviana, que hace bien, y eso me enamoró a mí de la línea. Entonces yo como 10 años, no, claro, como 10 años en esta línea, y eso fue mi enganche, el tema de la libertad y la responsabilidad. Y todos los desafíos que implica también mostrarle a las personas que no lo están pasando bien, que cuáles son las posibilidades para realmente ampliar ese margen, porque la voluntad, que es un tema central acá, muchas veces choca con estas creencias previas de que no hay margen. Entonces, ¿cómo trabajar esos márgenes e irlos ampliando? Creo yo que debe ser uno de los temas fundamentales ahí en este tipo de terapia. Exacto. Eso es súper importante y tiene que ver con un modelo previo de la logoterapia, que era como la visión antropológica de Viktor Frankl, ¿no? Él tenía como esta visión tridimensional donde estaba lo físico, lo psicofísico y lo noético. Lo noético, donde está la libertad, digamos, del ser humano.
ahí yo recién empiezo a tener ese margen de poder decidir y de poder actuar, pero cuando yo estoy en la psicodinámica, en la reacción, por ejemplo, una mamá que llega y se exalta con los hijos, ¿no? Y pega el grito, o una persona con una adicción, ahí el margen, no tenemos ese margen, todavía estamos en lo psicofísico, ¿no? Entonces ahí todavía no estamos en esta posibilidad de decidir aún. La voluntad necesita reforzarse primero, entonces todo un trabajo. Mira, estaba pensando a propósito de la voluntad, ¿ya? Y resulta, Nico, que a veces se categorizan trastornos de la voluntad, ¿ah? Y me quedo dando vuelta esto de los márgenes para poder trabajar la voluntad. Entonces yo te quería preguntar así como, ¿cómo se podría trabajar la voluntad en alguien alguien que no quiere, digamos, no se moviliza, que no tiene esta predisposición al cambio? O sea, puede tener una predisposición al cambio, pero está decaído, sabe que quiere algo, pero no tampoco lo sabe mucho. ¿Cómo se hace? Buenísima pregunta, es súper buena, me encanta. Mira, bueno, esta línea, el principal expositor del análisis existencial contemporáneo se llama Alfred Lengle. Y Alfred Lengle ha venido varias veces a Chile y él desarrolló un método que se llama fortalecimiento de la voluntad. Está en YouTube, hay en una visita que vi que por ahí por el 2016, hizo una muestra de este método que se llama fortalecimiento de la voluntad. Y posicionamiento personal. Hay como estos dos métodos. El de posicionamiento personal está en YouTube, todos lo pueden encontrar, se busca Alfred Lengle, posicionamiento personal, y el de fortalecimiento de la voluntad es similar en ciertos sentidos. Entonces tiene como una serie de pasos, ¿no? Donde, simplificándolo, el terapeuta comienza a ser un poco abogado del diablo, pero le advierte, ¿no? al consultante o al paciente, mira, vamos a ver, por ejemplo, que el caso sea súper simple, no sé, ir a trotar en las mañanas y empezar a bajar de peso. Y todas las mañanas pasa que no se levante, que se queda dormido, y que prefiere seguir durmiendo, y que dice, no, pero mejor mañana, ¿no? Es un caso súper típico, a todos nos ha pasado, yo creo, alguna vez en la vida. Entonces, en ese caso uno empieza a ver el porqué y le advierte, bueno, veamos, revisemos este caso de que tú dices, quieres ir a trotar todas las mañanas, pero siempre pasa algo. ¿Qué crees tú que pasa? Empezamos con unas preguntas, respuestas. Y especialmente en la parte de esto que yo llamo abogado del diablo, ¿no? Uno empieza a ver todas esos como impedimentos que cada mañana hacen que no vaya, ¿no? Entonces, muchas veces el cansancio. Entonces, nosotros desde el análisis existencial vemos que hay como una jerarquía de valores, ¿no? Y el valor es simplemente lo que uno ocupa su tiempo. Entonces, cuando la persona dice, no, pero para mí es un valor súper importante la salud, ir a trotar todas las mañanas, pero en lo concreto vemos que el valor más importante que está ocurriendo, al menos hoy en día en su vida, es el descanso. Entonces, en vez de con el látigo y decir, pero no, fuiste y una vez más no cumpliste tu voluntad, nosotros primero revisamos los valores, ¿no? Entonces, con esa revisión vemos, ok, entonces, ahora que te das cuenta que este era el tema, que el tema era el descanso. Por ejemplo, podemos preguntar cómo has estado durmiendo este último tiempo, qué otros temas hay, no, pucha, es que justo tuve una pérdida hace poco, es que esto, es que lo otro, es que la pega, el estrés, bla, bla, bla. Entonces nos damos cuenta que el valor más importante y vital en este momento en su vida es descansar. Entonces, claro, genial esto de la salud, de poder hacer ejercicio, pero quizás este no es el momento más adecuado. Entonces la persona además no tiene que cargar con toda esa culpa y es muy liberador encontrar ese porqué también. Hay un valor involucrado. Entonces, este método yo creo que sirve mucho para eso. Notable, notable. Bueno, se acaba de incorporar nuestra querida Erika Herrera. ¿Cómo está Erika? Que está Hola acá. compañeros, Hola. hola Constanza, disculpen el Hola, atraso, estaba escuchando atentamente. Llegué casi, no sé, han hablado, imagino, un montón sobre el tema, pero llegué justo a la parte de los valores. Así es que aprovecho de decirte a tu comentario, Constanza, para ya unirme rápidamente. Esto que tú estás diciendo tiene que ver con que hay valores que a veces juntos, uno podría decir son dinamitas, pero a veces hay valores que se contraponen. Y justamente lo que tú dices ahí, cuando uno hace la escala de valores, uno dice cuáles son tus valores importantes, como cuando uno le dice a las personas y te dicen, no, mira, la libertad, la tranquilidad, y te nombran varios valores. Y ahí te puedes dar cuenta que a veces la libertad con la tranquilidad chocan. Claro. Porque muchas veces la libertad te impide tener una vida tranquila, o viceversa. Así que me parece súper interesante eso, porque son valores que a veces conflictúan, esa es la palabra. Que a veces los valores conflictúan entre sí. Así que bueno, como llegué al final, Sí. me Sí, bueno, estoy oye, enchufando rápidamente.
qué buena. Pero nos queda un momento. Fíjense que me acordé de Edith Fromm y su libro ese, El miedo a la libertad. El miedo a la ¿ah? libertad. El miedo a la libertad, a propósito de que a veces las personas renunciamos a nuestra libertad en el equilibrio de encontrar la certidumbre. Entonces, muchas veces, por eso hay una encuesta en Latino Barómetro de unos años atrás, donde se le preguntaba por el estado de la democracia a los latinoamericanos, la valoración de las dictaduras versus las democracias, la seguridad y un poco el clivaje en el cual estamos ahora. Y las personas, en su mayoría, preferían renunciar a su libertad por tener certidumbre. Es un poco, Exacto. Y ahí está la prioridad de valores. Ahí claro. está la jerarquía de valores. Lo como que que está- decía Constanza. entonces, como que yo siento, bueno, puede ser el tema para el próximo bloque, que nos entregan libertad y nos asustamos más que la cresta. Yo siempre, digamos, cuando estoy con los estudiantes y tengo una onda que es súper responsabilizadora y de autorregulación. Entonces, como no reto a nadie, como no ando atorando, eh, ellos llegan solo a atorarse a sí mismos y pidiendo Claro. casi que uno los castigue. Entonces, es bien curioso el fenómeno. Bueno, lo vamos a seguir Vamos a ver conversando en el Bueno, otro bloque. Y en el mini segundo bloque. spoiler antes de ir a la... los valores también tienen que ver con el duelo. O sea, nosotros en el análisis existencial pensamos que el duelo, consideramos que el duelo es justamente el sentimiento que surge frente a la pérdida de un valor importante para uno. Eso como el mini spoiler que quería dar antes de... Excelente. Súper. Aprovecho el impulso, Salva, Nico, para ir a la canción, ¿o no? ¿Correcto? ¿Correcto? Avanza, Ya, entonces, querida Constanza, ¿qué canción nos vas a dejar en esta pausa musical que vamos a hacer? Vamos a ir con Signos de Soda Stereo. Buenísimo tema. Entonces, con Signos de Soda Stereo, vamos y volvemos. Bueno, acá estamos en el segundo bloque del programa activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Llevamos hartos podcasts y nos sale bastante fluido ya nuestro programa, así que estamos muy contentos por ello. Bueno, yo estoy muy contento hoy. Bueno, hemos estado conversando un poco de el análisis existencial y tuvimos un mini spoiler para este bloque, donde vamos a hablar del duelo a propósito del análisis existencial, del trabajo del duelo en el análisis existencial. Hoy en día hemos tenido muchos duelos, muchas pérdidas. O sea, el duelo es una pérdida que no solamente tiene que ver con la pérdida del otro, sino también puede ser pérdida de situaciones. Cuando uno pasa de una etapa a otra, pasa de la niñez a la adolescencia, ahí también se produce un duelo. O sea, el duelo es esta nueva reconfiguración donde lo nuevo, o sea, donde cede lo viejo y va dando paso a lo nuevo, ¿ya? Y muchas veces esto genera una crisis de adaptación y nos enfrentamos con un montón de emociones. Me quedo con una imagen, que es una imagen de un terapeuta que se llama Jorge Bucay, que es un psicoanalista argentino y que después es gestáltico él. Yo sigo un poco esa línea, tengo una formación psicoanalítica y después gestáltica, él dice que los duelos, para explicarlo, dice los duelos son como las huellas digitales, ¿ya? Yo puedo tomar las huellas digitales, pintarlas y puedo hacer un murito con las huellas digitales, ¿ya? Entonces, aparentemente, si yo miro este muro lleno de huellas digitales, si la miro como desde lejos, como que cada huella se parece, ¿ah? Como que son parecidas las huellas digitales. Pero si voy al detalle y miro cada una de esas huellas se diferencia en sí misma. Y para graficar cómo es la vivencia del duelo, no necesariamente todos tenemos que vivir los duelos de igual forma, pero sí el duelo nos confronta. La primera vez que uno vive un duelo, la primera vez que yo viví un duelo fue, todavía me acuerdo el primer duelo que tuvo y fue muy difícil. No tenía un registro anterior para vivirlo, no sabía cómo hacerlo. Ya del segundo duelo ya estuve más tranquilo porque ya como que me conocía un poquito de lo que había ocurrido anteriormente, pero igual no me dejaba de doler. De todas maneras, no sé qué piensan ustedes de este tema tan contingente. A mí me parece que es, pero justo, porque efectivamente no hay un duelo igual al otro. Nosotros, por eso en el análisis existencial tenemos como, más que pasos, como que
definimos puntos importantes del duelo, pero no podríamos hablar de etapas, como por ejemplo habla otros modelos, como el de Kubler-Ross, por ejemplo, porque creemos que eso es como ponerle un patrón y no son iguales, ¿no? Por otra parte, el modelo de Kubler-Ross, que nosotros, no sé, todos lo conocen, ¿no? Pero esto de la negación, bueno, o depende, porque a veces también se amplía el modelo, o el shock. Todo eso nosotros consideramos que son reacciones de coping desde la EF, que son como mecanismos de defensa, dicho en otros términos. Entonces, ¿y por qué coping? Porque nos ayudan a lidiar con una situación que a veces, por más que uno se prepare para el duelo, a veces igual queda ese momento como de remecimiento. Entonces ahí surge esto que es más bien psicodinámico. Pero luego lo que surge en el momento de empezar a procesarlo, elaborar un duelo, siempre es distinto y va a depender de cada persona, porque toca, por así decirlo, fibras en ti que son distintas, de acuerdo a tu biografía, a las otras pérdidas que hayas tenido, ¿no? A lo que significa ese valor que se perdió en ese momento de tu vida. Entonces, no podemos tener como estos patrones, estas etapas tan marcadas, ni tampoco es lineal el duelo. Entonces, claro, me encantó esa imagen que viste. ¿Y tú, Nico, Importante el tema de la voluntad de elaborar también. Ojo, porque pienso yo de que mucha gente golpeada por procesos de duelo, por lo general bien traumáticos, por un lado, o también personas que han estado deprimidas durante un largo tiempo. Por tirar dos ejemplos que pueden ser en apariencia diferentes, pero que en el fondo pueden tocar más o menos las mismas fibras y alterar las mismas dimensiones, digamos, del humano, de la voluntad, ¿cierto? De la voluntad de cambio. O sea, ¿cómo se enfrenta esa resistencia a abrirse en ese caso? ¿Cómo se enfoca? En mi línea, nosotros pensamos que en realidad, y bueno, pasa también con las adicciones. O sea, si por ejemplo una persona, no sé, es alcohólica y no reconoce que tiene un problema, o sea, uno no lo puede obligar, ¿no? No sirve de nada. Lo mismo acá, probablemente si es que no quiere abrirse al duelo, no quiere elaborar, no es simplemente un tema de voluntad, sino que tiene que ver con un poder. O sea, nosotros creemos que las reacciones de coping, que en otras líneas son los mecanismos de defensa, ¿no? Surgen para la supervivencia psíquica, ¿no? Entonces, justamente está protegiendo algo. No es que la persona sea dura y ahí con el látigo, ¿no? Claro, Sino que claro. no es el momento probablemente. Y pueden haber muchos impedimentos para eso. Hay personas que al abrir un poquitito la ventana al duelo y a sentir y a conmoverse con eso, pueden abrir a muchos otros duelos, y entonces no tiene un piso donde afirmarse, ¿no? Eso Sí, puede ser peligroso. sí, Constanza, fíjate que en mi experiencia terapéutica, cuando trabajamos un duelo, el duelo referido está conectado con duelos anteriores. O sea, como que cuando abrimos la puerta del duelo y la pérdida, estamos conectados con todas las pérdidas anteriores, como que se reactualizan, ¿ya? Pero se reactualizan desde otro lugar, sí. Y por eso Claro. es tan potente el tema del duelo. Siento que no sé si podemos prepararnos o no para los duelos. Estoy pensando en la pérdida de personas y estoy pensando en una frase de un amigo que nos decía a propósito del duelo, donde decía, tenemos que acostumbrarnos a hablar más de la muerte y de las pérdidas porque son parte de la vida. Sí. Tú sabes que ese amigo que queremos los dos, que siempre nos decía esto. Entonces yo te escucho y como que resueno en eso. No sé qué sientes, Constanza. Sí, de todas maneras. Igual pienso que va a depender mucho de las experiencias previas. Me acordé de dos casos, dos pacientes, especialmente una. Era un caso de separación y ella como que habían separado las piezas, ponte tú y todo eso antes de que se hiciera efectivo el cambio, ¿no? Que se fueran a vivir en distintos lugares, etc. Y ella me decía, no, pero si yo ya vengo procesando el duelo hace rato. Ok, yo esperé, pasó, se cambiaron de pieza, o sea, perdón, se cambiaron de casa y todo, y ahí golpeó fuerte, ¿no? Entonces, y eso era una separación. Imagínate cuando ocurre con un cáncer, cuando uno piensa, no, si yo estoy elaborando, pero no, es distinto, porque en realidad nada te puede preparar exactamente para la ausencia. Constanza, perdona, ¿y eso es como una resistencia al duelo? ¿Eso es como conscientemente me resisto al dolor, me resisto al sufrimiento?
Puede tener que ver con eso, también puede tener que ver con esto que en otros modelos se llama negación, ¿no? Así como que todavía no estoy 100% segura que esto vaya a ocurrir, como que mi pareja en verdad se vaya a ir, quizás tengo una última esperanza de que se quede en verdad, y que en un último momento se vaya a quedar o vaya a recapacitar. Entonces, tiene que ser como siempre visto en el caso a caso. En algunos casos hay resistencia, temor al dolor, en otros casos hay Sí, negación, a ¿no? La sufrir, esperanza, claro, mucho temor a temor a sufrir, sufrir. Es que yo creo que nuestra sociedad lo que más tiene es temor al sufrimiento, o sea, tremendo, sí, da pánico sufrir, pues es como que uno quisiera nunca tener esa angustia en el pecho y ¿No? ojalá se fuera Eh, y lo y no otro, vivirla, pues, claro, Erika, derechamente. y lo otro que tú, cuando yo participo de grupos de trabajo, ponte tú, que no necesariamente están todos ligados a la salud mental ni han tenido sus propios procesos, y el que sufre como que se vuelve tiene como una peste, ¿ah? Como que rápidamente el que está sufriendo rápidamente hay que cubrirlo, decirlo, ya tenéis que estar bien, o claro, no se da espacio a eso, y es como el sufrir está como mal mirado en esta sociedad donde está el fetiche de la felicidad, pues. Ya, pero El- no quiero irme en esa porque me El, van Es a que yo creo que el el miedo a la sufrimiento empatía incomoda, también, es que yo creo que el claro. sufrimiento incomoda, ¿cachai? Para sí, mí me pasa eso, yo siento que exacto, lo que tú decís, Salvador, es súper cierto. Cuando uno está sufriendo, uno trata o de alejarse de que salga luego porque te incomoda, porque yo siento que es como un espejo, no quisieras estar así, no quieres ni estar cerca de esa sensación que a lo mejor podría pasarte. Entonces pero me da la idea que por ahí exactamente, también va, ¿o no? Yo creo de que va por todas maneras, yo creo que hay un miedo a la empatía también, en el sentido de que uno Qué buena esa. cuando quiere sentir con el otro, uno está obligado a abrirse también. Y ahí uno se vulnerabiliza, o sea, uno puede decir ya, o sea, en su mente puede pensar, claro, yo siento que puedo acompañar, pero no está quizás totalmente consciente de que ese acompañar implica que uno también se abre, o sea, acompañar al otro que se abre, pero en el fondo uno también necesita hacerlo, uno se va a permear Mm, y ahí creo yo de que hay un miedo mayor que el miedo al contagio, digamos, del sufrimiento. O mira, sea, mira qué eh, interesante, Nico, lo que estáis es bien, diciendo. es bien fregado, a lo sí, mejor es difícil de entender, pero o sea, hay que entender también de que esto es siempre por partida doble, o sea, hay por lo menos dos Exacto, personas involucradas acá. exacto, sí, de todas exacto. O sea, maneras, cuando uno comparte con otro la partida, también contacta con su propio dolor o con su propia experiencia acerca de la claro, pérdida. Por lo tanto, sí, bueno, entiendo, sé que me hizo mucho sentido lo que dijiste respecto de la dificultad a veces para poder hablar de estas cosas. Sí. Eh, de y todas sabéis que maneras, en la que estamos con Tanza, nosotros estamos en la onda de hablar de salud mental y de bienestar como cotidianizarlo. ujú, claro. Bueno, mira, yo creo que ambos casos, lo que dice Erika, bueno, Salvador, tú también, y en realidad Nicolai, yo creo que ambos casos, o sea, como el temor a sufrir por una parte o el contagiarse, y también este temor a la empatía, creo que tienen que ver con esto que yo decía antes del piso, ¿no? Como que algo se me puede mover ahí, me puedo descolocar, y claro, puede ser el tema de la vulnerabilidad, puede ser que yo no quiero sentir eso mismo, que, ay, ¿no? Y que me da cosa. Pero desde la nosotros tenemos como un modelo, ¿no? Son cuatro como motivaciones fundamentales de la existencia. Entonces, la primera es el piso, ¿no? Como eso es lo que uno realmente se siente sostenido. Y para poder pasar al duelo, el duelo ya es toda la emocionalidad, ¿no? Y la emocionalidad está en la segunda motivación. Entonces yo no puedo realmente elaborar o pasar un duelo o acompañar a alguien en el duelo si yo no tengo este pisito firme, que yo siento que puedo soportar la mirada del otro, que me vulnerabiliza a mí y sentirlo vulnerable a él y empatizar, ¿no? Y por otra parte también cuando es mi propio duelo, como verme a mí misma tan vulnerable, ¿no? Uno necesita tener este pisito de la primera motivación como fuerte, ¿no? Sólido. Hay una pregunta que nos hacían en la formación, que era como, ¿y si todo se cayera, así como salud, trabajo, relaciones, etcétera, etcétera, qué te quedaría? Y esta es la pregunta de primera motivación, no de la última. O sea, nosotros cuando recién estábamos ingresando a la formación nos hacían esta pregunta, y era justamente para ver esto, así como, ¿cuál es tu experiencia de sostén, de piso? Porque desde ahí se sustenta lo demás, y desde ahí recién podemos elaborar un duelo. Eh, un caso que se me viene a la mente, tremendo, muy bonito, muy fuerte. Tenía una paciente de Argentina que perdió a ambos padres con la pandemia. Entonces, con un día de diferencia, o sea, increíble, ¿no?
Y fue tan inesperado, porque ella no podía creerlo, o sea, su mamá además se fue sin fiebre al hospital, se fue como agarrando ella su maleta, todas sus cosas, y fallecieron ambos con un día de diferencia. Entonces, a ella se le cayó el piso, porque era una familia muy unida. Entonces, no podíamos realmente empezar a ver duelo sin primero hacer muchos ejercicios de conexión con el suelo, con el piso, incluso a veces corporales, ¿no? Cualquier cosa que te haga sentir que hay un suelo que te sostiene, una estructura que te sostiene, aunque todo lo demás se caiga. Entonces, yo creo que ambas cosas tienen que ver un poquito con eso, con el tema del piso. ¿Cómo empezáis algo así? En el fondo, lo que a mí me pasa con esto, bueno, yo en lo personal no hablo mucho, soy de las que no habla mucho de duelo ni de muerte, justamente por el temor el miedo al sufrimiento, el famoso miedo al sufrimiento. Tan occidentalizado, dicen, Sí. que los budistas, el budismo lo toma de otra mirada, qué sé yo, y uno así como trata de leer ese tipo de relatos como para poder interiorizarlo, porque de alguna manera uno siente que es un poco funcional. Pero es un tremendo tema, cómo te quedas sin piso. O sea, la historia que tú estás contando es cómo reconstruyes a esa persona para que haga algo. No sé si me explico, es como Sí. de dónde la armáis a pedacitos para recién intervenir en ella. Debe ser tremendamente potente. Bueno, ese es un tema que podríamos hacerlo a la vuelta, porque está avisando nuestro productor Gonzalo que estamos a una pausa comercial. ¿Y qué le parece que retomemos y después damos todas las sugerencias para irnos con el ánimo lo más alto posible? Nos vamos a una pausa comercial y volvemos. Okay. Aquí estamos en el tercer y último bloque. Se ha pasado volando la hora. En este tiempo, Qué terrible. tan relativo, cuando las cosas son tan intensas y tan entretenidas, pareciera que uno estuviera en una fracción de segundo. Si fuera al revés, esto sería eterno. Pero bueno, quiero Vamos a tener que hay que elaborar el duelo del tiempo, ¿no? Bueno, la cosa es que nos pueden visitar, recuerden, en la página www.sabiasalud.cl, y pueden visitar nuestro Facebook, @CTI-Sabiasalud, y ahí van a poder encontrar toda la información. Bueno, también contarles que el sábado, o sea, ayer, sábado 13, tuvimos el segundo seminario titulado Seminario Cabildo, el Seminario Cabildo, Salud Mental y Bienestar para un nuevo Chile, en su segunda versión. Ya tuvimos la primera versión y tuvimos estupendos invitados y más de 100 personas que fueron al seminario, así que estamos muy contentos por ello, y le invitamos a las personas a que visiten la página www.saludmental2021, y ahí va a poder encontrar una plataforma para poder opinar acerca del bienestar, acerca de la salud mental para un nuevo Chile. Ahí va a encontrar un cuestionario y va a poder hacer su idea de cómo, desde qué lugar podríamos construir nuestra salud mental y bienestar. Aporte que está haciendo Constanza, la Fundación Sabia Salud, digamos, para el proceso constituyente. Salimos de la queja y le pusimos acción a la queja, ¿ya? Bueno, en este sentido, que hay algo que quedó rondando, Nico, por ahí, con una pregunta, con un tema. A ver, yo quisiera hacer una pregunta, porque a mí me quedo rondando un poco, si nos acordamos del primer bloque, hablamos sobre la importancia de trabajar con el valor, ¿cierto? O sea, Connie creo que mostró bien claramente ese tema. Ahora bien, da la sensación de que muchas personas se dan cuenta del valor de lo ahora perdido, de lo ahora ausente, después de que se pierde. Es un poco cliché, pero eso hay que contrastarlo con aquellas personas que tienen una relación valorada, ¿cierto? No vamos a decir bien o mal valorada, sino que sencillamente valorada, ponderada, y que se pierde y se procesa de una forma. Entonces mi duda es, o sea, esa diferencia, ¿qué implicancias tiene a la hora de hacer este análisis existencial y ayudar a las personas en sus distintos procesos? La persona que se da cuenta del valor de la persona cuando la persona ya falleció, por ejemplo, o contra aquella que sí ha hecho un trabajo previo ahí. Bueno, yo pienso que ahí lo más importante es como definir un poquito qué es el valor desde esta mirada del análisis existencial. Entonces,
El valor es donde nosotros tenemos con nuestro eje prioritario, aquello que nos hace elegir siempre una cosa por sobre otra, ese es nuestro valor. Y también una manera de reconocer los valores es como aquello que te genera una respuesta emocional, ¿no? Algo en ti vibra, ya sea con dolor o con alegría. En eso nosotros llamamos segunda motivación. Cuando hay algo que resuena en ti, por ejemplo, que algo te alegra, que algo te llena, ahí hay un valor. Entonces nosotros como terapeutas distinguimos, aquí hay un valor. Por lo tanto, en los duelos, cuando aparece la pena, por ejemplo, una persona está súper bien en la sesión, me acuerdo una consultante, me conmovía mucho su caso porque su pérdida fue muy abrupta, ¿no? Entonces ella estaba muy bien hablando, de repente se acuerda de la torta de fresas, que es de otro país, entonces, de fresas que hacía con la mamá. Y ahí se quiebra, ¿no? Tremendamente. ¿Y cuál es el valor ahí? Entonces empiezo a indagar. ¿Y por qué esto frente a todo lo otro que tú me comentabas, ¿no? No, es que en ese momento tomábamos matecito y conversábamos, yo le contaba cómo estaban las cosas con mi marido y ya nunca voy a tener eso, ¿no? Entonces ahí hay un valor, la conversación, el intercambio y la profundidad de ese intercambio con la madre, ¿no? Entonces nosotros vamos distinguiendo los valores, no importa que él al TIR no lo tenga todo claro, si para eso es el acompañamiento terapéutico, ¿no? Y a mí me gustaría agregar, eso sí, con respecto un poco a lo que decía Erika en el bloque anterior, para sacarle un poco el miedo y la gravedad al tema del duelo. Mientras estamos en duelo no estamos siempre con esta cosa de bajo ánimo, ¿no? O sea, puede surgir la risa. Y es importante tematizarlo, porque hay personas que se ríen durante el duelo y dicen, chuta, me debería estar riendo, quizás ni siquiera me debería permitir el humor en un momento como este. Y no, pues eso es parte de la vida, el duelo es parte de la vida. Entonces, como terminar con la nota alta para mí significa tematizar un poco que esto es parte de la vida y nosotros de hecho consideramos el duelo, la elaboración del duelo como la vuelta a la vida. Frente a la posibilidad de cerrarme al duelo aparece la depresión, que en nuestra línea es como el corte de las emociones, ¿no? Yo no quiero sentir, entonces entro un poco en este piloto automático y puedo entrar en una depre, ¿no? Y que incluso puede llegar a ser una depre mayor. Pero cuando yo elaboro el duelo, yo puedo ser capaz de conectar de nuevo con pequeñas alegrías, con el humor, con la pena. Pero si yo no me permito esto, como que yo no me permito la pena, entonces como que no me permito un montón de otras emociones. Por lo tanto, la nota alta justamente al elaborarlo es como volvemos a la vida. Eso consideramos nosotros y por eso es que a mí me gusta tanto, porque uno ve cómo entra la persona cuando está empezando, los primeros días, ¿no? Los primeros momentos después de una separación o un fallecimiento o una pérdida, y uno ve qué pasa a lo largo del tiempo y es maravilloso. Hay un reencuentro consigo mismo, se empiezan a dar cuenta cuáles son los espacios que yo considero valiosos, las personas que considero valiosas, las conversaciones que considero valiosas. Hay personas que empiezan a hacer hobbies nuevos, que se reinventan. Mujeres, me ha tocado mucho con mujeres separadas, por ejemplo, nuevas carreras, y después de una separación a los 50 años, ¿no? Entonces, y que muchas mujeres dicen, no, pero ¿y ahora qué voy a hacer, ¿no? con esto, con esta separación y a esta edad? Entonces, como todo un mundo que se abre, toda una vida que se abre en el proceso del duelo y posteriormente, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Y cuándo nos tendríamos que preocupar o ocupar así mucho cuando en la vivencia de un duelo? Cuando el duelo se hace como muy dificultoso. Algunos, no quiero usar como la palabra duelo, bueno, lo voy a usar nomás. Se habla del duelo patológico, ¿sí? Un Sí. duelo que es como un duelo que queda como viscoso, o en la negación, o ocluido, o es muy largo, qué sé yo. ¿Y cuándo tendríamos que preocuparnos de la vivencia del duelo? Bueno, nosotros consideramos que, o bueno, en mi línea, digamos, consideramos que ahí todavía no está iniciado el duelo. Ya. No está iniciado porque estás en una reacción de coping, si estás en negación o por ejemplo en esta negociación que también se habla, ¿no? En los otros modelos, de estar esperando que si uno hace algo o en con este ruido mental de que en realidad si yo hiciera esto o si hubiese hecho esto y podría volver la persona. Entonces como todo eso es parte de ese mecanismo, esa reacción de coping. No estamos todavía en el duelo. ¿Y cuándo podemos sospechar que se puede, y digámoslo igual, patologizar? Cuando vemos que está tan cerrado a otras vivencias también, ¿no? Y no quiere ni siquiera de cerca tocar el duelo, que entonces se empieza a cerrar a la vida misma, y entonces ahí se puede caer en una depre y un estancamiento. Tengo un caso de una persona que no era paciente mía, pero sí
estuvo con colegas, psiquiatras, y ella en verdad era decana de una universidad importante, y frente a la pérdida, la separación, cayó primero en alcoholismo y después, bueno, perdió la pega, entonces, y no se pudo levantar de ahí. Y perdió, a partir de eso, perdió un montón de otras cosas, ¿no? Entonces ahí uno puede sospechar, claro, acá, aunque estuvo acompañada terapéuticamente y con medicamentos también, no pudo haber una elaboración propiamente tal del duelo, ¿no? No todavía, Ahí ¿no? entra, ahí entra como el tema de la voluntad también, Constanza, como esta sensación también de decir cuándo alguien quiere algo, cuánto uno quiere algo, cuánto realmente tú quieres salir de un estado que sabes conscientemente que estás con mucha pena, que estás mal, pero sin embargo hay algo en ti que quiere salir. Me da la sensación que en lo que tú cuentas, no sé si entre Sí. la voluntad y entre esta sensación interna como del querer. De todas maneras, mira, y yo no en los textos de análisis existencial y todo, yo no lo he visto tan mencionado, así como explícitamente, pero yo me he dado cuenta en mis casos, hay un momento en que hay una decisión siempre, ¿no? Mm. Y que es soltar o no. O sea, yo puedo soltar o no esto, o voy a estar eternamente con esta esperanza, ¿no? O esperando que incluso con la terapia, que la terapia sea como una varita mágica que hace pum, y yo me curé del duelo y ya no siento ninguna cuestión. No, entonces es como una decisión y esa decisión requiere voluntad, requiere esfuerzo. Para algunos casos, siempre depende del caso, ¿no? Pero para algunas personas es necesario hacer esto de la ley del no contacto, ¿no? De sacarlo de las redes y todo eso, cuando es una separación. En otros casos, en realidad primero se necesita trabajar el piso. Entonces va siempre a depender mucho del caso a caso. Como, claro, esa es la herencia de la fenomenología y de la filosofía que tenemos muy arraigado en esta línea. Yo te lo preguntaba y lo comentaba porque a mí me ha tocado ver con amistades, con personas conocidas, estaba súper concentrado en lo que estabas hablando, todo el duelo de la separación y todo eso, o de la pérdida de un ser querido, de, como hablamos, tener una mascota, un amigo, bueno, de lo que para ti tenga efectivamente un valor. Esta sensación de quedarse estancado un largo tiempo, finalmente a mí me ha pasado que llego a percibir que esa situación resulta siendo ventajosa, es como alguna ganancia finalmente vas teniendo en la medida que te vas quedando estancado en un duelo o en una situación, por supuesto también de mucha victimización o de mucho dolor. Y a mí me ha tocado ver que digo que extraño que ya pasando el tiempo, estando en terapia o haciendo muchas cosas unas personas, la repetición y no logran salir de ahí. Y mi sensación interna es que algo están ganando. Hay una ventaja secundaria ahí, que finalmente puede ser que tienes atención, que tienes protagonismo en algunas cosas, o que simplemente es una zona que en ese momento pasa a ser tu zona más cómoda, porque también es una Claro, zona ya más conocida, ¿no es cierto? Entonces también siento exactamente. que hay una cosilla ahí que, bueno, es muy sutil, no sea en todos los casos, por supuesto, pero que también me ha tocado ver que son estos duelos estancados y tú te encuentras con la persona a los 2 años y es lo mismo y no ha habido y no ha habido ningún avance a pesar de a lo mejor las terapias que ha hecho y qué sé yo. Solo quería comentarlo por si te hacía sentido porque a De todas mí maneras. me ha hecho mucho sentido en muchas personas que me ha tocado ver en esa situación. Claro, hay un punto que requiere esa decisión de soltar y Mm. cuando están en esa ganancia interna, yo siempre pienso que es como, bueno, va a depender del caso, pero es como que hay un pisito que están llenando o un vacío, ¿no? Puede ser del lado del piso o un vacío muy personal. Se da mucho en caso de trastorno de la personalidad, cuando el yo como que no está bien cimentado, entonces en estos como hoyitos o vacíos o huecos, necesita por último tener esa emoción ocupada con la pérdida, o sea, la esperanza, ¿no? O bien con la pérdida. Entonces, también requiere una decisión, el decir, ya, yo quiero en verdad dar vuelta a la página, o en el caso de las separaciones, ¿no? O resignificar la relación en caso de pérdidas por fallecimiento, ¿no? Oye, ¿y qué le podríamos como recomendar a las personas? Porque muchas personas que nos están escuchando hoy en día, ¿cuándo tendríamos que consultar? ¿Cuándo es el momento de consultar? Cuando estamos viviendo este tipo de situaciones, ¿cómo podríamos acompañar también desde el sentido común, desde lo que uno puede hacer, pero con esta perspectiva que siempre es bueno también ser acompañado por un Sí, especialista?
nosotros siempre decimos, o sea, nos duele el estómago, vamos al tiro al médico, a ver, pero estamos sufriendo, lo pasamos mal y nos distanciamos de Claro. eso. ¿Qué opinas tú? Bueno, ¿Qué sientes? lo primero es cuando está interfiriendo con tu vida diaria, con tu vida cotidiana. O sea, pacientes que de repente son súper exitosos en su pega y ven que están teniendo problemas en el trabajo, ¿no? O problemas para levantarse. Claro, ahí sí ya está interfiriendo con la vida cotidiana. O sea, ojalá, uno está viendo, hay pequeños síntomas antes. Empezamos a dormir mal, empezamos a estar desconcentrados. Entonces, empieza a interferir con tu vida diaria, ahí inmediatamente, ¿no? Y también en la vivencia personal, cuando siento que es mucho, que es como que está haciendo mucho, ¿no? Y que, entre comillas, no puedo solo. Genial que en ese momento uno pueda tener la consideración por uno mismo de poder consultar con un terapeuta, ¿no? Correcto. Y me había hecho una segunda pregunta, si no me equivoco. O sea, era como fundamentalmente qué es lo que hacer. Me hace mucho Ah, sentido esto de cuando es mucho algo, uno consultar, cuando ya siente que ya no puede, cuando claro. se siente mucho desbordado, cuando tiene esta sensación de no poder echar a andar la función reflexiva, pensar bien, reflexionar, o poder calmarse. Yo creo que es un buen momento. Y también algo que ha sido transversal en estos programas y en estos podcasts que hemos ido haciendo, es como mandar este mensaje que en verdad las personas sanas son las que piden ayuda. O sea, es muy sano pedir ayuda. Es muy sano para uno el pedir ayuda, conectar con la vulnerabilidad también propia, también nos hace bien, nos hace crecer. Yo siento que no, en mi caso yo estuve súper vulnerable, me dio como un baño de humildad, sentí como un baño de humildad, no todo puede ser como uno quiere, ¿ah? Sí, Y hay que estar preparado, digamos, preparado para vivirlo, más que no sé si como una estrategia, sino que como presentificar lo que a uno le está ocurriendo. Yo siento un poquito eso con lo que habláis tú, Constanza, con lo que habló el Nico la semana pasada con la Erika, esto de presentificar nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, nuestras situaciones. Presentificarlo significa vivirlo, vivirlo tal cual es, ¿ah? Y vivirlo tal cual es muchas veces implica conectar con el dolor. eh, yo siempre digo, bueno, no conozco a alguien que se haya muerto de pena, aunque tenga la vivencia de que se está muriendo de pena, pero atravesar por la tristeza también nos sirve mucho para poder volver como a reconfigurarnos y ir integrando al mundo. Entonces, claro. no sé qué opinan, qué sienten, porque ya estamos ya en la última parte del programa. Bueno, pienso Bueno, que es súper, perdona, dale tú. no, pues dale, Connie, dale. Pienso que es fundamental porque te ayuda a distinguir un poco lo realmente importante para ti, ¿no? Entonces, es como que atravesar esos momentos, sin duda, son como estos pics, ¿no? Estos puntos, como estas banderitas o hitos, donde uno tiene una oportunidad, una tremenda oportunidad de resignificar en lo que uno está, también parte de la biografía y relaciona. Entonces, yo le doy un tremendo valor. Eso. Bueno, estamos terminando este súper interesante programa. Difícil, yo creo que la palabra duelo ya como que uno, como los gatos cuando se engrifan, uno tiene ciertas como aversiones, pero la verdad es como es amigarnos un poco también y conocer lo que significa, hacerlo parte de nuestra vida y bueno, a cada cual le tocará vivir sus propios duelos en algún momento, no lo sabemos, así es que como no lo sabemos, tenemos que seguir viviendo cada momento y disfrutarlo. Yo creo que es la mejor forma de poder abordar esta vida. Bueno, y nos estamos ya despidiendo, chicos, despedida final antes de ir a la canción. Dejo la palabra para quien quiera hacer algún cierre. Yo solamente un dato totalmente al margen, pero quizás no tan al margen, y que tiene que ver con que algunas culturas hace mucho, mucho tiempo atrás, estoy pensando en los etruscos. Haga más fuerte, Nico. El micrófono ponelo más cerquita. Eso. Ahí está. Nadie se acuerda de esta cultura, de los etruscos. Los etruscos resulta que tenían necrópolis. Una necrópolis es una especie como de cementerio, pero que en realidad tiene forma de ciudad. La gente estaba ahí, pasaba el día con sus muertos. Un poco lo que hace la gente en México con el Día de Muertos, ¿cierto? Que fue hace poco. Pero en este caso se asocia la muerte con una vivencia continua, digamos, donde los muertos se ligan e interactúan con uno no solamente un día al año, sino que de forma mucho más constante.
Yo creo de que por ahí hay algunas claves que nos muestran de que el duelo se puede vivir no solamente de forma individual, sino que en forma colectiva y no solamente con emociones cargadas negativas, sino que De todas con maneras. todo el espectro, con la risa, con la alegría, con el recuerdo, con una serie de otras funciones de las que estamos todos dotados. Muy linda la reflexión que hemos tenido hoy día contigo, Connie. Y Maravilloso. con la reflexión del gracias. Nico y con la presencia de Connie, de Salvador y de Gonzalo tras bambalinas, nos vamos con la última canción. Connie, agradecer tu participación, muy grata la conversa contigo, muy clara además tu forma de explicarlo, muy cercano, así que a nombre de todo el equipo, por supuesto que te damos infinitas gracias. Me atendería contigo. ¿Ah? Me Sí, claro, atendería que atiéndase con Constanza Iturriaga, por favor, y quiero que nos dejes la última canción, la de despedida, esta es para el cierre. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación, yo encantada. Los dejo invitados igual si quieren conocer más de la línea a ICAE en Instagram o a Connie Itu, que es mi Instagram también, donde movemos harta información de las redes. Y la canción con las que los quiero dejar es Just Like Heaven de The Cure. Así que muchas gracias, preciosa la invitación. Los dejo. Muchas gracias, nos encontramos el próximo domingo, compañeros, que todos tengan una tremenda semana, que pasen puras cosas buenas, y nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. Chao, chao. Chao, chao. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.